qué estamos? A 25 de marzo del 2026. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Hoy vamos a ver la sesión sincrónica correspondiente al módulo 3 de Derecho Constitucional Mexicano. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.cdmx.gov.mx. Es mi correo electrónico para que me puedan contactar eh, sobre cualquier tema correspondiente al curso, ¿vale? El módulo 3 se titula La Constitución Política de México, Elementos Orgánicos. Em, Aquí me gustaría, eh, digamos que es el módulo un poquito más desactualizado, ¿no? Entonces, porque aunque parezca que no ha cambiado nuestra estructura orgánica en los dos últimos sexenios, pues sí se ha modificado de manera sustancial, ¿no? Entonces, Em, yo les voy a dar en esta primera parte como algunos elementos de las implicaciones de esos cambios, porque los contenidos que están en plataforma, pues ya traen información que ya en este momento no es tan pertinente, ¿vale? Entonces, el módulo 3 se debe de, digamos, desarrollar idealmente del 20 al 31 de marzo. Tiene dos actividades, un foro de reforzamiento titulado La Constitución de México es de todas y todos y la tarea auténtica. Les recuerdo los medios digitales de comunicación. El correo electrónico, recuerden siempre me pueden mandar por correo electrónico o contactar vía mensajero. Muchos de ustedes recibieron em, digamos, un mensaje de mi parte de bienvenida vía mensajero, entonces por ahí pueden contactarme sobre cualquier duda, pregunta. Y aparte de eso, pues tienen el correo electrónico y tienen el canal de YouTube. Respecto al canal de YouTube, acá voy a hacer un breve recordatorio, digamos. Em, ya tienen todos los videos en la lista de reproducción. Si yo me voy aquí a mi canal, y después veo la playlist, ya está aquí Derecho Constitucional Mexicano 2026, ¿no? Em, Recomiendo pues revisen los videos porque se les da información pertinente sobre este curso, específicamente respecto a la sesión de lunes. Obviamente van a tener los mismos materiales, pero em, en la sesión de lunes aquí posteé dos documentos, ¿no? Dos documentos que les facilitan el acceso a los recursos de plataforma, ¿no? Uno es este, que es el libro que les dan en formato digital, en HTML, ¿no? En plataforma, sin embargo, sirve muchísimo tenerlo en PDF. Entonces, aquí ya está el libro publicado por el INE, ¿no? Y esta es exactamente la misma información, claro que más revisada porque esto ya pasó un proceso editorial, ¿no? Y el otro recurso importante es un texto. Muchos, solamente me parece que Yadira, no sé si porque asistió a la otra clase, vinculó su foro de reforzamiento al caso del programa Hábitat. La liga de plataforma ya no está activa, ¿no? Pero yo les conseguí el recurso y es una tesis de la UNAM, ¿no? Que es exactamente el mismo autor, pero digamos que antes de que fuera como una especie de capítulo dentro de un libro, pues fue una tesis, ¿no? Entonces, esta es la tesis completa. En específico, les piden que lean el capítulo 3 de esta tesis, que es de la página 88 a la 119. Entonces, también creo que es importante que pues tengan esto porque sin bueno, esto es en el PDF es de la 88 a la 119, en las páginas paginadas es de la 83 a la 119, ¿no? Em, bueno, y este es el capítulo que tienen que revisar para realizar su foro de reforzamiento. Entonces, solamente les quería pasar estos recursos y decirles que aquí están los enlaces. Igual van a estar en su video, pero si en este momento digamos que ya los quieren tener,
pues los enlaces están en el video del grupo 201, ¿no? Acá. Estos mismos enlaces se los voy a poner para su grupo, ¿vale? Bueno, esa era como una nota que se me hacía muy importante, aparte de decirles que ahí se han estado subiendo todos los videos y normalmente se hacen de manera posterior a la sesión, ¿vale? También voy a justo eh, ver lo del foro de reforzamiento en plataforma. De hecho, ya están calificados todos los que han participado. De manera, digamos, me gustaría resaltar la participación justo de Yadira, porque Yadira, pues, no sé si haya entrado a otra sesión o cómo, pero fue la única participación que vincula justo el tema con lo del programa Hábitat, que no solamente hay que hablar de las facultades exclusivas, concurrentes y residuales, sino vincularlas al caso del programa Hábitat. Eso es básicamente lo que faltó en el resto de sus participaciones, pero sí lo hace de manera muy puntual Yadira, ¿no? Entonces, em, de hecho, eso es básicamente la mayor diferencia entre las evaluaciones de unos y de otros, ¿no? No solamente es explicar y definir en sus propias palabras qué son las facultades exclusivas, concurrentes y residuales y darle fundamento constitucional, sino también pues analizar el caso de el programa Hábitat, ¿no? Que es un ejemplo donde, digamos, se pueden observar en la práctica cómo funcionan esas facultades exclusivas, concurrentes y residuales, ¿vale? Entonces, bueno, acá les quería como, a mí me gusta mostrar una especie de buenas prácticas, ¿no? En la forma en la que cómo se solucionan em, los, ¿cómo decirle? Los foros, ¿no? Para que esto vaya orientando el trabajo. Bueno, voy a pasar a explicar, digamos, la parte del foro. Acá ven el foro de reforzamiento, ¿no? Las indicaciones es ingresa al foro y con base en el siguiente texto de Navarro, la coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza urbana en México, el caso del programa Hábitat. Este texto desgraciadamente, bueno, yo lo he estado intentando ligar, no sé si o sea, movieron el documento, pero a mí ya no me deja acceder y por eso les estoy compartiendo justo el documento origen, que es su tesis de el autor, ¿no? Que después se convirtió en 2013 en un capítulo del libro, pero ya no hay acceso al libro, ¿no? Bueno. Y acá la pregunta fundamental es cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal. Solamente que aquí el punto clave es hilar esas facultades con el fundamento constitucional y con el caso del programa Hábitat, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el, el gran problema para la mayoría de las participaciones que hasta ahorita se han dado en su grupo. Y aparte de eso, tendrían que argumentar con mínimo 3 fuentes de información adicional, ¿no? No solamente, bueno, la de hábitat y aparte otras 2 fuentes más, ¿no? Voy a, espérame tantito. Este, Acá también ya les tengo preparado un ejemplo, ¿no? El ejemplo de, em de cómo yo estructuré desde el prompt para que me ayudara a hacerlo la IA de DeepSeek, ¿no? Me ayudara a estructurar mi ensayo. También hay uno de sus compañeros que hizo un trabajo, digamos, con inteligencia artificial y él lo que hizo fue copiar en imágenes, ¿no? Todo lo que le daba la IA tal cual. Em, yo les he dicho que, o sea, no se trata de copiar y pegar lo que me da la IA, sino que nosotros utilicemos a la IA como si fuera un auxiliar, una herramienta, ¿no? Em, pero que no,
o sea, tenemos la obligación ética y académica de editarlo, ¿no? O sea, editarlo y ponerlo en nuestras propias palabras, aplicarlo al caso de hábitat, citar y verificar que efectivamente los artículos 73 y 124 constitucionales hablen justo de las facultades, ¿no? Checar, por ejemplo, si esta es una cita textual que específicamente viene en el artículo 124, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que ustedes copien y peguen, sino que se vayan a la fuente, verifiquen que efectivamente esa información es verídica y vayan ustedes modificando la redacción del documento. Entonces, igual acá, bueno, está la introducción, se plantea la pregunta que se va a responder, se plantea el fundamento constitucional, después se habla sobre las facultades, digamos, residuales, específicamente con base en el artículo 124, se plantean las facultades exclusivas, el fundamento pues es el 73 constitucional y se pasa, digamos, recuerden que las facultades residuales después o las facultades también exclusivas, en este caso, los municipios pues pueden tener muchos ejemplos de facultades residuales o facultades exclusivas. Residuales porque todo lo que no le compete a la federación le toca pues a los municipios, ¿no? Entonces, ahí tenemos una facultad residual, pero también digamos que pueden ser facultades exclusivas. Por ejemplo, los municipios se encargan del sistema de limpia, ¿no? Entonces, no es esa facultad solamente les compete a los municipios, pero también al mismo tiempo es una facultad residual, porque explícitamente no está mencionada en la Constitución, y entonces los municipios pues la toman, ¿no? Bueno, ese es como un ejemplo, ¿no? Después aquí están las facultades residuales en el 124, que es lo que les estaba explicando, eh, las facultades concurrentes y la conclusión, ¿no? ¿Para qué es que ustedes creen que analizaron todo esto, ¿no? Y aquí es donde también entra, y bueno, está también las referencias, y aquí es donde eh, entra el ejemplo justo de Yadira, que ya lo hizo, ¿no? Eh, Acá pone una introducción donde ella señala que a partir del texto de Navarro, ¿no? Página 81-88, ¿no? Aquí habla sobre la implementación del programa Hábitat, pone el ejemplo de las tres facultades exclusivas concurrentes y residuales, señala lo que permite cada una de, digamos, las facultades exclusivas con el fundamento constitucional, ¿no? Acá, digamos que podría yo mejorar la parte de la citación, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2026, ¿no? Eh, y acá esto no es necesario porque no está citando tal cual, no hay una cita textual, ¿no? Nada más Navarro, 2013. Y este, y ya, ¿no? La facultad estatal define cada una de las facultades. Aquí yo le sugeriría solamente a Yadira hilarlo como de manera más lógica, ¿no? A continuación explicaré o definiré cuáles son las facultades concurrentes, exclusivas, residuales, bla, bla, y después tal vez ponerlo en unas viñetas, ¿no? Para que sea como más hilado el texto, pero eso, digamos, ya es una cuestión más de estilo, que también es importante cuando ustedes están redactando. Em, y acá, pues justo señalar cada una de las atribuciones y sigue tomando el texto de Hábitat, ¿no? Y aquí va agregando las fuentes adicionales que a ella le permitieron, digamos, argumentar. em, Ahí, si se fijan, de ¿no? Ahí hay unas faltas de orografía, ¿no? Eh, que se deben de corregir, ¿no? Pero lo que yo consideré, y aquí también hace una conclusión que no solamente concluye lo de, ok, ahí ya me respondió, que no solamente concluye con el objetivo de la tarea, sino aquí dice,
en conjunto estas facultades, ¿no? Ya sabemos que son exclusivas, concurrentes y residuales, nos permiten un equilibrio entre unidad nacional, diversidad local, ¿no? Unidad nacional, coma, diversidad local, asimismo constituyen el eje de la distribución del poder en el federalismo mexicano, ¿no? Es lo que ella aprendió, está perfecto. Ahí yo a mí me gustaría que tal vez le agregara un poquito de lo que aprendió específicamente el caso de Hábitat, ¿no? Que no solamente hable, o sea, en general me parece que cumple con el objetivo de aprendizaje, pero estaría padre que me dijera, ah, bueno, y esto lo aprendí porque en el caso de Hábitat, para que plasmara la utilidad que tiene haber analizado el caso de Hábitat, ¿no? Eso, yo creo que sí se puede hilar, ¿no? Que es lo que me estaba comentando un poquito. Y acá, aunque sí las disculpé por la evaluación que te puse, Yadira, las faltas de dedo, creo que es importante también em, que hagan, aquí yo les digo, o sea, si tu texto es tuyo, ¿no? Em, por ejemplo, yo les digo, antes, o sea, nada les quita ni de tiempo ni de nada. Este, ahí voy. Entonces, ustedes pueden, o sea, si tu texto es tuyo, ¿no? Voy a, tarara, ahí va. Este, y acá aquí tengo ya las revisiones, pero en específico me gustaría como intentar mejorar el texto de Yadira, ¿no? Y se dice, bueno, yo ya estoy saturado de trabajo, le voy a decir, ¿podrías? Le vamos a saludar a la IA. Hola, ¿me podrías ayudar a corregir la redacción y estructura argumentativa del siguiente documento? Me interesa que me indiques cómo corregiste el documento y las partes que se pueden mejorar. También, si encuentras algún fundamento en el documento adjunto que pueda argumentar de mejor manera mi texto, te agradecería lo puedas incorporar. Deseo un texto claro, hilado, fundamentado y, y bien escrito. Te pongo abajo el texto realizado. Ahí está, ¿no? Entonces, y miren, ¿no? Y ahí vienen la explicación de cada cuestión corregida, ¿no? Entonces, creo que podemos, o sea, o sea, no, ¿cómo decirlo? No tenemos que utilizar a la IA como o sea, como si esta fuera el cerebro, pero sí la podemos utilizar para mejorar nuestros trabajos, ¿no? Para que nosotros podamos articular de mejor forma. Ahorita van a ver todo lo que hizo, ¿no? Ah,
Y entonces esto se convierte en un elemento de aprendizaje, ¿no? Porque nos está diciendo, mira, las áreas de aprendizaje que puede tener Yadira es estructura argumentativa. La introducción en un párrafo único muy denso se ha dividido para presentar primero el marco general, federalismo, y luego 3 tipos de facultades, ¿no? De manera más clara y escalonada. Redacción y claridad. Se han corregido errores gramaticales, se ha mejorado la sintaxis y se ha unificado el estilo. Frases como los estados conservan pueden incidir, se han formulado para mayor claridad. Fundamentación teórica. El texto original citaba autores como Carbonell y Fixamudio, pero no estableció un puente claro con el caso concreto de Hábitat, que es el tema central del documento proporcionado. He integrado conceptos clave del documento de Navarro, 2013, que compartiste para aclarar tu argumento con la evidencia empírica del caso de estudio. Cohesión entre introducción, desarrollo y conclusión. He asegurado que el argumento central, la necesidad de articulación de las 3 facultades para el éxito del federalismo cooperativo, fluya de principio a fin, utilizando la conclusión para sintetizar no solo las definiciones, sino también la lección aprendida del caso de Hábitat, ¿no? Entonces, la respuesta y el texto que va a salir al final no es que la IA lo haya hecho, o sea, lo corrigió con base en las ideas que plasmó Yadira, ¿no? Y Yadira tiene la posibilidad de aprender a través de la IA cómo puede hilar, con qué palabras puede hilar sus argumentos, ¿no? Entonces tiene un revisor en tiempo real eh, que le ayuda en 5 minutos, ¿no? O menos. Entonces, aquí está citado la misma corrección que yo le iba a hacer, ¿no? Esta, que ya les había comentado, la cita estaba, porque no era una cita textual, sino solamente estaba recuperando un argumento. Recupera el caso de Hábitat. Esto lo tomó tal cual del fundamento que ya nos había señalado Yadira. También esta partecita, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, esto yo lo quitaría, ¿no? Porque lo está repitiendo, pero esto lo quitaría, ¿no? Después, para comprender todos estos, se enfoca en el caso de Hábitat, ¿no? Y aquí señala las facultades exclusivas y cómo están dentro del caso, ¿no? Y dónde están referidas exactamente esas facultades exclusivas, dónde están las facultades concurrentes, que eso es el objetivo de este foro, que ustedes analicen el caso de Hábitat y puedan ver cómo está pasando, eh, digamos, estas facultades concurrentes para analizarlo, ¿no? Eh, Acá dice, en el caso de Hábitat, esta concurrencia se materializa en la obligación de que los 3 niveles de gobierno suscriban acuerdos de coordinación integrando recursos y responsabilidades, ¿no? Para proyectos como el análisis de los polígonos de pobreza, ¿no? Aquí están las facultades residuales y aquí están las conclusiones. No tienen que hacer estas conclusiones, pueden incluso poner lo que señaló Yadira, pero acá creo que si tomara Yadira este texto ya corregido, eh, pues aprendería justamente sobre las palabras vínculo, ¿no? Como aquí, por ejemplo, les dije, la distribución de estas facultades se materializa, tarará, y empieza a definirlas, ¿no? Que son las viñetas. Em, y después, por ejemplo, en conjunto, no tiene que decir siempre en conclusión, o sea, mi aportación, lo que aprendí del documento, tarará, tarará, y después empieza a señalar, ¿no? Ahora, acá después les dice, ¿no? ¿Cuál es el desafío central? Las reglas de cooperación. Esto ya no está, esto es como la retroalimentación de todo lo que incorporó, ¿no? El documento. E incluso, ¿me puedes indicar cuáles son los errores ortográficos y de sintaxis
que identificaste en el texto original. Original corregido, ¿no? Y mira, les da cuáles son los errores y les está diciendo, y ahí se abre una posibilidad de aprendizaje, ¿no? O sea, no solamente piensen que la IA, porque muchas personas como que les meten la idea, ay, no, es que usar la IA está muy mal porque los va a bloquear y ustedes ya no van a crear. O sea, eso depende de cómo ustedes aprendan a usarla, ¿no? Porque también, por ejemplo, aquí les está mostrando una posibilidad para aprender sobre sobre sus propios documentos, ¿no? eh, donde, por ejemplo, aquí le está diciendo, ¿no? Espacios y puntuación 5, errores de sintaxis 4, errores de concordancia 3, problemas de cohesión y argumentación 3, ¿no? Falta de aplicación del caso hábitat en el desarrollo y conclusiones, lo que les decía, ¿no? O sea, me analiza el caso de hábitat, pero en las conclusiones se olvida del caso de hábitat, ¿no? Y el documento puede mejorar muchísimo, e incluso yo le diría a Yadira, el documento que arroje ya corregido, todavía lo puede editar y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me parece repetitivo, esto lo puedo quitar. Y eso sería tener un documento mucho más articulado, mucho más estructurado, y no se va a parecer a ninguno de los que ustedes, de sus compañeros, hagan, porque el insumo de la redacción original que plantea Yadira y las ideas que sintetizó Yadira están ahí, ¿no? Em, y aparte con el plus de que puede aprender sobre puntualmente cuáles son los errores que incluso ella misma tiene em, en su redacción, ¿no? Porque lo que sí le puede ayudar la IA, incluso igual que yo, es analizar patrones repetitivos que normalmente todos cometemos cuando redactamos, ¿no? Bueno, entonces ya les enseñé a corregirlo, ya les dije la parte de lo que estuvo bien del trabajo presentado, que analizó el caso, respondió las preguntas, lo puso en sus propias palabras, utilizó fuentes de información adicional a las que estaban en el documento, ¿no? Y todavía, pues hay espacio de mejora aún en el documento presentado en el foro de reforzamiento. Bueno, vámonos a la tarea auténtica, ¿no? Esta tarea auténtica que es analicen el sistema parlamentario, hagan un cuadro comparativo. Aquí en el cuadro comparativo, por eso les ponía el documento en PDF, porque también esa tarea la pueden simplificar. Aquí ya está el cuadro, ¿no? Yo descargué el documento de sistemas políticos en un documento PDF, le puse el prompt. Hola, ¿me podrías ayudar con base en el documento adjunto, sistemas políticos, a elaborar un cuadro comparativo en el que detalles las diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas, ¿no? Y acá les arma el cuadro comparativo. Ustedes pueden agregar algunos elementos extra, o sea, editar todavía este cuadro comparativo que lo hace con base en el documento PDF, que eso sería lo ideal, ¿no? Que ustedes agregaran, verificaran que efectivamente estos criterios de comparación son los adecuados. Si tienen que modificarlos o agregarlos, pues esa es tarea, digamos, ya del estudiante, ¿no? Pero obviamente que también te ayuda tenerlo organizado o tener una propuesta inicial, ¿no? Ya no trabajas desde cero. Em, Aquí está el cuadro comparativo, aquí da un resumen, ¿no? Eh, y no está mal utilizar la parte del cuadro comparativo porque ustedes, aparte de eso, van a tener que analizar una reflexión y ahí sí no hay manera de que ustedes eviten esa parte porque
tienen que hacer una reflexión sobre el papel que tiene el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en torno al caso de Karen, cómo ustedes lo solucionarían a partir de lo que ya hemos visto, a partir, por ejemplo, de entender esta división de poderes, el sistema presidencialista que ocurre o que acontece en el caso mexicano, saber, por ejemplo, qué le compete al Ejecutivo, qué le compete al Legislativo, qué le compete al Judicial, cómo solucionarían el caso de Karen, a qué instancia acudirían, ¿no? Y en ese texto, pues tienen que hacer de 2 a 3 párrafos en su reflexión para argumentar con base en lo que ya analizar, ¿no? Y también con base en el contenido de todo el módulo, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, básicamente. Podemos sin problema utilizar el cuadrito, ¿no? Pero la parte reflexiva, la parte de cómo solucionar el caso, la parte de decir, bueno, respecto al Poder Ejecutivo, yo presentaría una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia autónoma en la cual Karen pueda ir a presentar su queja para que no se le niegue el derecho a la educación y tampoco sea discriminada, con fundamento en el artículo tercero y primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sería el recurso que utilizaría si fuera en el Ejecutivo, ¿no? En el Legislativo, pues puede tomar una iniciativa ciudadana, tal vez, ¿no? Donde, em, o tal vez también, por ejemplo, presentar en la parte judicial un amparo directo o indirecto, ¿no? Em, y ahí ustedes tienen justamente que pensarle, ¿no? Cómo solucionar ese caso. Y eso ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, em, bueno, estas son las 2 herramientas que les presento para que puedan ustedes resolverlo. Y la idea es que no solamente presenten estos elementos, ¿no? Sino que también ustedes agreguen ese cuadro, tal vez algún otro que se les ocurra cuando están revisando el documento. Sin embargo, ya no empiezan de cero, ¿no? Es- no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre las 2 actividades a realizar, sobre la tarea auténtica y el foro. Lo que está pasando muchos es que me hacen el cuadro, pero se les olvida poner la reflexión, ¿no? Entonces, esa es una tarea incompleta, porque debe de tener el cuadro comparativo y la reflexión. Y la reflexión es fundamental, de hecho, es la parte más importante de su tarea, porque ahí es donde ustedes están analizando, reflexionando y pensando y aplicando lo que están aprendiendo. ¿Vale? Bueno, ya hicimos la revisión de las dos, de la tarea auténtica y eh, del foro, ¿no? También, bueno, antes de pasar a esto, déjenme que vean la rúbrica, ¿no? En esta tarea auténtica, recuerdan la comparación, o sea, solamente elaborar ese cuadrito, que esto es la comparación, eso vale el 30% de su tarea, ¿no? Por eso les digo, el cuadro, sin problema pueden hacer uso de la IA porque no es el centro de la tarea auténtica, sino el centro de la tarea auténtica es la explicación de los conceptos y términos teóricos, o sea, cada uno de los sistemas presidencial o parlamentario. El dominio de la información, solamente ustedes van a poder dominar la información cuando sean capaces de aplicarlo al caso concreto del incidente crítico, el caso de Karen, y aprender a utilizar, eh, aprender a utilizar la citación en formato APA, ¿vale? Entonces, esto sí que quede claro porque esta es la rúbrica de evaluación de la tarea auténtica. Y también acá en el foro de reforzamiento, si ustedes ven
la escala de evaluación. Es comprensión de los temas, o sea, que ustedes, digamos, hayan hecho un esfuerzo de investigar fuentes adicionales, vale 30%. La argumentación, o sea, esa estructura, introducción, desarrollo, conclusiones, que definan las facultades exclusivas, residuales y concurrentes, eso vale 40%. Y después el dominio de la información, 15%, y la comunicación escrita, que es que sea coherente, que sea, no tenga faltas de ortografía, que haya una sintaxis adecuada, vale 15%, ¿vale? Entonces, aquí está la rúbrica de ambas actividades. A mí siempre me gusta que ustedes conozcan los porcentajes de evaluación, porque luego me preguntan, profesora, ¿por qué me puso esa calificación o no? ¿No? Si adolece de cualquiera de estos puntos, pues, pues no va a tener una calificación de 100, ¿no? Mm, bueno, creo que había unas preguntas, ¿no? Voy a pasar a que vean las preguntas. Eh, ok, acá dice Gaby. En el caso de la ortografía, podremos hacer esa revisión desde que estamos redactando el archivo sin la IA y también es una opción. Word ya trae más específica esa herramienta. Sí, Word. Y también lo pueden hacer en Google Docs, por ejemplo. Yo tengo añadido una extensión, se las voy a enseñar, que es Grammar and Spell Checking Language Tool. Es esta. Si ustedes se la agregan como una extensión aquí a su Google Docs, les corrige eh, sintaxis, coherencia verbal, ortografía, errores de puntos y comas, ¿no? Este, a mí me gusta este esta app que la puedo incorporar, que es Language Tool. Incluso a esta también le pueden agregar Perplexity, ¿no? Eh, de, de Google para que mejore estas cuestiones, ¿no? Eh, ahora también no vean mal que les corrija la IA sus documentos, ¿no? Porque la idea es que ustedes sean capaces de identificar sus propios errores y para eso les estoy mostrando cómo es que pueden ustedes incluso preguntarle a la IA, bueno, dime qué corregiste, ¿no? Porque yo quiero aprender y quiero saber cómo puedo mejorar eso. Y ahí está el proceso donde utilizo a la IA como herramienta, no como de manera supletoria a mi cerebro. ¿Vale? No, la utilizo como herramienta. ¿Para qué? Para que pueda mejorar mi trabajo. Ahora, tampoco voy a copiar y pegar el documento que ya me dio. Digo, voy a revisarlo y entonces voy a decir, ah, mira, esto me parece que está bien, esto no me gusta, esto me parece repetitivo. Ah, ya aprendí cómo hilar mis oraciones. Ah, qué padre. Bueno, en el próximo documento, en el próximo foro de reforzamiento, puedo aplicarlo, pero ahora yo, ¿no? Em, tampoco, eh, tampoco le tengan miedo a esa parte, ¿no? Bueno, a mí me gusta verla como herramienta, ¿no? Este, gracias Gaby por la aportación. Disculpe, maestra, ya terminó de calificar las tareas auténticas, no todas. Entonces, en eso estoy, porque ya algunos de ustedes mandaron ya sus tareas auténticas, pero sí antes de que siguiera ustedes con toda la entrega, quería cómo darles esta retroalimentación, ¿vale? Em, por si quieren subir un segundo intento o mejorar su tarea auténtica ya entregada o su foro de reforzamiento. También aprovecho para mencionarles que se los puse aquí en el Classroom. Aquí mismo ya les puse el documento del INE, de si lo quieren bajar en PDF. También les puse el documento de la tesis, ¿no? Del capítulo 3, aquí está en el Classroom. Y aquí también está el ejemplo del documento desde el prompt que yo utilicé, ¿no?
en la introducción, en la parte del desarrollo, ¿no? Acá también hago un esfuerzo cuando yo estoy reescribiendo mi documento por ir hilando mis oraciones, ¿no? Y acá, cuando estoy señalando en conclusión o lo que aprendí a partir de esta actividad, tarara, tarara, y ya señalo todo, ¿vale? Las referencias, que siempre se las pongo en APA, ¿no? Y que siempre deben de tener su URL y acá, ¿no? ¿Sale? Bueno, si no hay más dudas, voy a pasar a compartirles y a revisar todo lo que tenemos que revisar en este módulo. Acá también hay una nota importante antes de que se me escape. Yo sugiero que revisen la Constitución, que es con la última reforma del 3 de marzo del 2026, ¿no? Que está disponible en las leyes federales, en el sitio de la Cámara de Diputados, ¿no? Este documento, que lo revisen, específicamente que revisen después del el título segundo, ¿no? Porque recuerden que el título primero básicamente es el capítulo 1, que es de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y acá cambió la estructura, ¿no? Em, Incluso yo les diría, vamos a hacer un ejercicio ahorita rápido porque se me acaba de ocurrir, no me había puesto a pensar en en esa posibilidad, pero podemos hacerlo. Acá le voy a adjuntar mi constitución política, ¿no? Que es el documento, bueno, he bajado muchas veces la constitución, en estas semanas. ¿Me podrías ayudar a elaborar un cuadro con las las secretarías de Estado, órganos autónomos, órganos, ahí me estoy equivocando, órganos autónomos y dependencias que están vinculadas al Poder Ejecutivo, incluye fundamento constitucional. También requiero que me indiques cómo se organiza el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con base en el documento adjunto, ¿no? Entonces, meten toda la Constitución y ven que les había dicho, porque ahorita lo vamos a utilizar justo en la presentación. La presentación está, en su mayoría, está fundamentada con los contenidos de plataforma. Sin embargo, les estoy diciendo que en los dos últimos sexenios hay muchas reformas que han cambiado la estructura del poder ejecutivo, ¿no? La parte de cuáles son, digamos, cómo está organizada, digamos, las secretarías de Estado, ¿no? O sea, y aquí van a ver todas las secretarías de Estado y los órganos autónomos. En específico, esto es lo que más se ha modificado, ya que, por ejemplo, desaparecieron algunos organismos autónomos que ya no existen más, ¿no? Y esto se modificó em, en los dos últimos sexenios, ¿no? Entonces, bueno, aquí inmediatamente, haciendo el análisis de la Constitución, pues justo les arma todos los organismos y los fundamentos, ¿no? De cada uno, que es
y los que dependen del Ejecutivo y se encuentran en la Constitución, ¿no? Y con esto ya tienen una actualización de un cuadrito que ahorita vamos a revisar, ¿no? Entonces, y les digo, em, porque también me han preguntado sobre, pero profesora, ¿es que esto desapareció? Le digo, sí, ya desapareció, está un poquito desactualizado, ¿no? Este, ahora sí, vámonos al contenido, ¿no? El contenido se basa en tres subtemas. El primero es la Constitución Política de México, elementos orgánicos, ¿no? Recuerden que después del 29, ¿no? Del 30 al 139, pues básicamente la Constitución nos habla cómo eh, se estructura, se administra y se ejerce el poder en México. En México existe una división de poderes, ¿no? En, digamos, en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Donde tenemos un sistema presidencialista, ¿no? Donde el poder que concentra la mayor cantidad de funciones y también de atribuciones y de poder es el ejecutivo. La forma de gobierno, también vamos a analizar cuál es nuestra forma de gobierno, ¿no? Es lo que ya les estaba comentando, que es el régimen presidencial, la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos. Ahí es donde les digo que se ha modificado bastante el funcionamiento, ¿no? ¿Por qué es que ustedes van a analizar todo esto? Porque es importante que lo conozcan. Primero, porque básicamente todo lo que está plasmado del artículo 30 al 139 es cómo se estructura y cómo funciona el Estado mexicano, ¿no? Entonces, ¿a qué instancia tienen que acudir para resolver determinado problema, ¿no? Eh, ¿A qué poder le compete, ¿no? El solucionar determinada situación o no. Y eso pues ayuda muchísimo, ¿no? En la vida práctica y en la vida de las relaciones internacionales también, ¿vale? Entonces, aquí nos interesa que ustedes conozcan cómo se distribuye el poder en el caso de México, en poder legislativo, ejecutivo, judicial, y todo esto básicamente nos sirve para ver cómo se organiza el gobierno y el Estado en general, ¿no? El Estado mexicano, ustedes saben, pues tiene una constitución escrita que digamos, se produjo después de la Asamblea Constituyente llevada a cabo en Aguascalientes y se promulgó el 5 de febrero de 1917, ¿no? Por eso celebramos el 5 de febrero a nuestra Constitución, ¿no? Porque es nuestra ley suprema que rige cualquier cuestión que acontezca en este país. Entonces, em, existen diferentes tipos de, digamos, de constituciones. En el caso de nuestra constitución es una constitución escrita. Se dice que también es una constitución rígida porque no es tan fácil llegar a reformarla. Sin embargo, ya ven las cantidades de reformas que se han hecho a lo largo de los años. Por eso les dije que revisaran todas las reformas constitucionales y lo pueden hacer si se van a leyes federales y revisan la Constitución y después ven todas las reformas por artículo, ¿no? Entonces, en el caso de México, en el artículo 40 nos señala que nuestro país es una república democrática, laica y federal, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues democracia es la forma en la que nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? Desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y también ahora el judicial, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues hay un voto directo, ¿no? Hay un conjunto de partidos políticos o candidatos y las personas votan por esos candidatos y después de llevarse a cabo una elección, pues tenemos a nuestros representantes, ¿no? Laica, que nadie puede ser, digamos, sancionado por profesar la religión o la no religión que quieran, ¿no? Y federal, pues es, todos los estados decidieron de manera conjunta convivir y coexistir en una federación que se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Cada entidad en su interior tienen la misma organización en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son entidades autónomas que han decidido
vivir de forma conjunta en un solo país o en un solo estado-nación, ¿no? Em, por eso se dice que son estados libres y soberanos, ¿no? Eh, bueno, entonces, tenemos diferentes formas de gobierno. La forma de estado, pues es el estado tiene un territorio, tiene una lengua común. En nuestro caso, recuerden que también de forma reciente, después del movimiento de 1994 y en los acuerdos de San Andrés Larráizar, y después que son incorporados durante el gobierno de Fox, se reconoce México como una nación pluricultural, ¿no? Entonces, ya no solamente es el español, digamos lo que nos cohesiona como nación, sino los 68 idiomas, ¿no? Que a veces se les llama lenguas, que se hablan en este país, ¿no? Aunque predominantemente por el proceso colonial, ¿no? Y la parte de la asimilación que se da por el sistema educativo, pues la mayoría de nosotros hablamos español, ¿no? Entonces, tenemos una cultura común, un territorio, una identidad nacional, y todo eso conforma lo que es el Estado, ¿no? Después tenemos una forma de gobierno. En este caso ya les platiqué que nuestra forma de gobierno pues es democrática, ¿no? Y eso no quiere decir que siempre haya sido democrática, sino tenemos que leer la historia de México, donde hemos pasado del centralismo al federalismo, eh, y también pues diversas etapas donde pues no se ejercía el voto para elegir al presidente. Incluso en México, em, cuando sí, José Waldemer habla sobre cómo es el proceso democrático en México, pues hablamos de que había una democracia simulada, y después de manera em, reciente, ¿no? Se habla de que pues a México le ha costado mucho aprender a ser democrático, ¿no? Este, y ha tenido que realizar cambios en sus instituciones para lograr esa democracia. Incluso algunas personas actualmente señalan que la democracia se encuentra en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a su forma de gobierno, teóricamente somos democráticos. Este, después, em, acá podemos, bueno, en su contenido, básicamente hacen el análisis de dos sistemas de gobierno, el sistema parlamentario y el sistema presidencialista, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar solamente en estos dos sistemas, aunque hay más sistemas. Em, Teóricamente, Montesquieu plantea en que debería de haber un equilibrio, un balance entre tres poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no? Y ese balance teórico nos ayudaría a que cada, cada uno de los poderes fuera un contrapeso del otro, ¿no? Entonces, idealmente, pues el judicial debería de ser contrapeso del legislativo o el ejecutivo del legislativo y el judicial, y el al legislativo pues se le podrían poner el judicial y el ejecutivo. Este balance, ¿no? En la división, digamos, tripartita de esta, de esta división de poderes, pues permitiría que ante un acto de autoridad del poder ejecutivo se le antepusieran los otros poderes y habría una mayor, digamos, como equilibrio o balance en el ejercicio del poder. Sin embargo, en la realidad esto no siempre ocurre, ¿no? Tenemos un sistema parlamentario donde el poder, digamos que predominante, es el legislativo, y tenemos un poder judicial ejecutivo de alguna manera subordinado al legislativo. Esto ocurre en Inglaterra y en Alemania, ¿no? Recuerden que el, digamos, el sistema que por primera vez, o no por primera vez, sino más conocido a nivel internacional del sistema parlamentario, es el inglés, ¿no? De hecho, cuando analizamos cómo es que se pasa a una monarquía parlamentaria y se habla del Estado llano,
cuando el Estado llano entra a participar en las cortes, ¿no? Y en esta corte, pues es justamente el poder legislativo, donde estaba la burguesía, estaba la nobleza, y entonces llegan los burgueses y los trabajadores a participar de ese legislativo, ¿no? Entonces, eh, en este caso, ese parlamento es el que tiene mayor atribución o poder, ¿no? Y el judicial y el ejecutivo se quedan subordinados. En el caso del régimen presidencialista, no presidencial, de manera práctica se lleva a cabo en México y en Francia, y es un poder ejecutivo que tiene una mayores atribuciones administrativas, y al tener mayores atribuciones administrativas, pues ustedes pueden ver todas las secretarías de Estado que dependen del Ejecutivo. eh, por ejemplo, el Ejecutivo también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces también tiene el legítimo uso de la violencia, ¿no? Em, También de él dependen muchos organismos autónomos. Entonces, en términos del ejercicio del poder, pues tiene una mayor preeminencia, y el legislativo y el judicial de alguna manera se encuentran subordinados al ejecutivo, ¿no? Esto pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Arturo. Sí, Francia no viene siendo semipresidencial. Semipresidencial, ¿por qué? Pues el documento que nos dieron para leer, ahí Así viene en el régimen, ¿no? el régimen es semipresidencial. Ujú. En el documento del IFE, ¿no? Sí. Eh, la corrección es correcta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también en Francia, el, o sea, el presidente Macron tiene su esfera de toma de decisiones es más amplia, digamos, que lo que sería, aunque es menor que en México, ¿no? Porque no, digamos, el Ejecutivo tiene mayores controles por parte de los otros poderes, ¿no? Este, yo sí creo que sí es bueno, yo sí creo que es presidencialista, pero digamos que lo correcto es lo que está mencionado en el texto del IFE semipresidencial, ¿no? ¿Vale? Para no confundirlos, aunque em, en términos de cómo funciona respecto a la toma de decisiones, em, la participación de Macron, bueno, del presidente, mejor dicho, no específicamente Macron, sino del presidente en Francia, sí, de alguna manera ejerce administrativamente más funciones. Nada más con esa notita para que no haya como confusión, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces, acá tenemos, por ejemplo, que en el caso específico de México, pues vivimos en un régimen presidencial, ¿no? Em, y pues cada vez, em, digamos que es bueno para, en términos del ejercicio del poder, pues que haya pesos y contrapesos que de alguna manera regulen las arbitrariedades de cada uno de los poderes, ¿no? Bueno, eso es nada más como una notita. Después acá tenemos eh, cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. El poder ejecutivo se encarga de implementar y hacer cumplir las leyes, ¿no? Sus funciones, pues básicamente incluyen la administración del gobierno, la aplicación de políticas públicas, la dirección de las Fuerzas Armadas y la representación del Estado en asuntos internacionales, ¿no? Aquí en específico, en la parte del Poder Ejecutivo y respecto a los tratados internacionales, el presidente firma los tratados internacionales, pero en el caso de México solamente son vinculantes, y la palabra es vinculante, o sea, son ley también en México hasta el momento que son ratificados por
la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, hasta ese momento, por eso a veces pasa mucho que, y pasaba más antes, que el Poder Ejecutivo firmaba todos los tratados internacionales, ¿no? Entonces tomaba la foto, los firmaba, pero cuando pasaban al Poder Ejecutivo no se firmaban. Entonces, los tratados internacionales que firmaba el Ejecutivo nunca llegaban a ser vinculantes, ¿no? Eso es algo que pasaba y solamente son ley en territorio mexicano cuando son aprobados y ratificados por el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, esa es una nota aparte de esto. El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear leyes, o sea, son los que se dedican a ese proceso de, desde cuando reciben la iniciativa, porque recuerden que las iniciativas de ley pueden ser propuestas por el legislativo, pueden haber iniciativas ciudadanas también, que son bien difíciles de lograr que lleguen, y también pueden ser iniciativas de ley propuestas por el presidente, ¿no? Entonces, y de ahí, después de ese proceso de la iniciativa, pues se encuentra la discusión en Cámara de Diputados, después la discusión en Cámara de Senadores, la revisión, porque se puede desde la Cámara de Senadores pasar a revisión nuevamente a la Cámara de Diputados. Después, ya que estén de acuerdo las dos cámaras, ¿no? Se pasa una revisión al Poder Ejecutivo de esa ley, se vuelve a turnar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y el Ejecutivo solamente puede tener el derecho de veto una sola vez. En la segunda ocasión ya se publica, o sea, el Ejecutivo solamente tiene que mandar digamos, la comunicación para decir, esta ley está lista, la pueden mandar al Diario Oficial de la Federación y cuando se publique en el Oficial de la Federación, esa ley efectivamente se convierte en una ley positiva, en una ley vigente en territorio nacional, ¿no? Todo ese proceso se lleva a cabo en el legislativo, ¿no? Eh, Después tenemos el Poder Judicial, se encarga de interpretar las leyes, resolver las disputas o las controversias jurídicas que existen, la administración de la justicia, ¿no? Todos los tribunales, pues obviamente dependen del Poder Judicial, ¿no? Eh, la resolución de conflictos legales, ¿no? La protección de los derechos individuales y las garantías de, y las garantías en general se encarga de mantener el Estado de Derecho, ¿no? Aquí, pues también tiene órganos autónomos, ¿no? Y aquí los órganos autónomos, por ejemplo, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues depende del Ejecutivo y ahí cuando a veces mencionan por qué pueden las personas presentar su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a veces las resoluciones no implican sanciones, ¿no? Solamente son resoluciones o recomendaciones a la instancia de autoridad que realizó la violación a los derechos humanos, pero no hay sanciones, ¿no? Entonces ahí eh, debería, o sea, debe ser un organismo más autónomo que efectivamente sancionara los actos de autoridad y que están en contra de los derechos humanos, ¿no? Pero esto, pues todavía es una institución que yo le diría como que apenas cumplió sus 18 años, pero faltaría que se incentivaran reformas para que tuviera su mayoría de edad, ¿no? Y efectivamente se impusieran sanciones cuando se identifiquen actos de autoridad en cualquiera de los poderes, ¿no? Y aumentar la autonomía de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. La división de poderes en México, básicamente tenemos el fundamento jurídico para el Ejecutivo, se encuentra en el artículo 80, para el Legislativo en el artículo 50 y para el Judicial en el artículo 94, ¿no? Acá el Ejecutivo, pues no solamente es el presidente, aunque digamos que a la cabeza está el presidente, sino que también recuerden que cada uno de los gobernadores, pues son poder ejecutivo en cada una de las entidades federativas, ¿no?
Se tienen 19 secretarías de Estado, ¿no? Órganos desconcentrados, la Consejería Jurídica, la Oficina de Presidencia, ¿no? Los tribunales militares, los órganos regulatorios en materia energética, la administración pública de algunas entidades paraestatales, ¿no? En el Poder Legislativo, pues básicamente se estructura en dos cámaras, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tenemos que hay 500 diputados, ¿no? Y 128 senadores. Bueno, aquí está en la parte de los cargos, cuáles son los periodos que duran, ¿no? Eso está en el contenido de su plataforma. También la estructura, por eso les decía que revisen la Constitución, porque del artículo 94 en específico referente a los ministros se ha modificado a partir de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, otras empresas productivas del Estado como es Pemex y CFE, ¿no? Y creo que ya. Entonces, y al final, en el último subtema, pues vemos los órganos constitucionales autónomos. Esto también, aunque está en plataforma, ahorita van a ver el cuadro con IA y y lo que está en plataforma. Tenemos que algunos organismos autónomos pues ya no existen, ¿no? Eh, Uno de los organismos autónomos que a mí me parece que es muy importante es el Banco de México, que su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 28. Este Banco de México se pugnó por muchas décadas por su autonomía, ¿no? Porque en la década a finales de los 70 y los años 80, a veces el ejecutivo decía, pues, tenemos crisis, pues emitan más moneda, ¿no? Y entonces al emitir más moneda, pues se venían inflaciones tremendas, ¿no? Y entonces pues llegamos a la bancarrota de los bancos. Entonces, eh, al lograr la autonomía del Banco de México, o sea que haya una institución encargada de la estabilidad macroeconómica y el establecer la política monetaria en el país, justamente evita que ocurran este tipo de decisiones, ¿no? Sino las decisiones en términos económicos se toman en el Banco de México en términos de política monetaria, ¿no? Y estabilidad macroeconómica, o sea, lo referente a las tasas de interés y la inflación y la emisión de papel moneda, ¿no? Y eso ha ayudado a que México pues ya no estemos sorteando esas crisis económicas que a veces ocurrían porque decían, bueno, ya nos quedamos sin fondo, pues emite más papel moneda, ¿no? Lo que se hacía en periodos anteriores, ¿no? Después tenemos la Fiscalía General de la República, ¿no? Eh, Se encarga justamente de la parte de la aplicación del derecho penal, ¿no? Y su fundamento se encuentra en el artículo 102, apartado A. También lo que les decía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es autónoma, ¿no? Aunque sabemos que lo que les decía, la mayoría de edad, estaría padre que esa Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera una mayoría de edad donde sus resoluciones fueran vinculantes y aparte de ser vinculantes, tuviera sanciones, ¿no? Esta se encuentra en el artículo 102B y tiene el recurso de queja cuando se identifiquen violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y formula recomendaciones a las instituciones que hayan, eh, digamos, cometido la falta o violación a los derechos humanos. Después tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Actualmente ya nada más es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se encuentra en el artículo 26B. Este instituto es el encargado, pues, de realizar las encuestas, los censos de población, los registros administrativos. Algunas personas dicen, bueno, pues, ¿qué hace el INEGI, no? Pues lleva el registro de cuántos se mueren, cuántos nacen, cuántos matrimonios, cuántos divorcios. em, También, por ejemplo, el volumen de población, ¿no? Que hay en cada entidad federativa. Y recuerden que la distribución de los presupuestos federales en las entidades federativas depende de la población, o sea, la cantidad de población y cómo se estructura o se compone cada una de esas poblaciones en términos de jóvenes, niños, adultos, viejitos, ¿no? Y eso, pues, sin tener el volumen poblacional y la distribución
por sexo y edad de esas poblaciones, pues no se podría llevar ni a cabo la planeación, eh, digamos, de los recursos, y más allá de los recursos, pues conocer dónde se ubican y todo eso, ¿no? Entonces, actualmente también es la institución encargada de llevar el registro de todas las estadísticas y cualquier dato oficial en México, ¿no? Después tenemos el Instituto Nacional Electoral, pues que se encarga de llevar a cabo las elecciones, pero no solamente las elecciones, sino pues sin esto el funcionamiento de nuestro sistema democrático pues sería inoperante, ¿no? Porque pues también se encarga, por ejemplo, de los partidos políticos, eh, de las campañas en los medios de comunicación, de fomentar la cultura democrática, ¿no? Em, y acá es donde empezamos a tener pues los cambios, ¿no? Este, recuerden que algunos organismos que desaparecieron fueron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llamado Coneval, ¿no? Estos organismos, pues al reducirse en términos presupuestales el Estado, eh, el argumento fue que implicaba tener una carga presupuestal importante, aunque, por ejemplo, eh, cuando hablamos de los derechos, por ejemplo, de última generación, uno de los derechos de última generación es aumentar la transparencia, el acceso a la información y esto como, digamos, punto de equilibrio, ¿no? Para que no se cometan, pues, digamos, acciones en cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y los ciudadanos pues tengan mayor acceso a la información, ¿no? Entonces, al no tener mecanismos para que la ciudadanía tenga acceso a la información o aumente, por ejemplo, la competencia económica, ¿no? O se le dé seguimiento a la política pública, ¿no? Eh, pues tenemos ciertos problemas, ¿no? Em, bueno, entonces, esto es básicamente lo que van a revisar ustedes, o ya revisaron, o ya no sé si alguno de ustedes ya haya concluido con todos los contenidos de la unidad. Y es importante conocerlo porque básicamente sabemos cómo se estructura el poder en nuestro país, cuáles son las instancias adecuadas cuando podamos, por ejemplo, analizar el caso de Karen, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer si me coloco como poder legislativo para solucionar el caso de Karen? ¿Qué puedo hacer dentro de mi ámbito ejecutivo, ¿no? Como poder ejecutivo o como judicial, ¿no? Entonces, por eso es importante que revisáramos este contenido para que incorporaran a su tarea auténtica esa pequeña reflexión, donde no solamente se analizan los sistemas de gobierno, ¿no? Presidencialismo, parlamentario, semipresidencial, sino que a la luz de eso que revisamos podamos darle solución al caso de Karen, que está planteado en el incidente crítico, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia sobre esta sesión. Y acá lo que nada más, lo que les comentaba, ¿no? Del cambio de la estructura, ¿no? Aquí tenemos los organismos autónomos actualmente que están en la Constitución, ¿no? El Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la autoridad en materia de competencia y concurrencia, ¿no? El INEGI, ¿no? Ya con su nuevo nombre, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y acá el Coneval, ¿no? Que aunque se dio la disolución, se pasó, digamos, de una forma diferente, esta organización, ¿no? Acá tenemos la parte de la Guardia Nacional, ¿no? Las secretarías de Estado, los órganos de, digamos, de radiodifusión, el Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad, tarará, el organismo descentralizado en materia de conciliación laboral y registro sindical, el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no?
y la Escuela Nacional de Formación Judicial, ¿no? Todos estos, y esta parte pues es importante porque justo esto es lo referente a la reforma al Poder Judicial, esta última parte, ¿no? Que se hizo de forma reciente. Entonces, bueno, pues de alguna manera esto también sirve para que ustedes puedan revisar de forma súper rápida, ¿no? Y se actualice el cuadro que, eh, digamos, está un poquito desactualizado y que está en los contenidos, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o sugerencia hasta este momento. Ya, yo pensé que tenían más preguntas, pero creo que no, ¿no? No, Em, profe, todo muy bien hasta ahora, gracias. vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios o sugerencias, eh, vamos a, bueno, concluimos con la sesión sincrónica. Quedo a la espera de sus foros y de sus tareas auténticas. También me gustaría, bueno, antes de que se vayan, em, hay una retroalimentación que fue muy bonita, me parece como muy educada, ¿no? En la forma en la que aconteció. Un, y hay otra que está bien, pero solamente, bueno, recomendaría, ¿no? Este, como no utilizar al principio esa introducción, ¿no? Bueno, ya se va a acabar mi batería, pero una de los comentarios donde, aquí miren, evitaría como esta partecita, no está mal, ¿no? Pero buenas noches, compañera, con nuestra ligeramente segunda retroalimentación está perfecto. Y aquí espero no ofenderle, ¿no? Este, la idea, o sea, no es, lo que dice no está mal, o sea, lo que dice está bien, ¿no? Y de hecho, todo el comentario está fundamentado. Pero aquí evitemos justamente este tipo de introducción, nada más es, o sea, podemos cambiar la paráfrasis y decir, no ofenderle, sino es, por ejemplo, se puede decir, espero que mi aportación sirva para mejorar su trabajo, ¿no? O sea, todo ponerlo en términos en positivo, ¿no? No de antemano ponerle, como no ofenderle, ¿no? Porque pongo las alarmas, a ver, me va a decir algo que me va a molestar, solamente esa partecita, aunque todo lo demás está bien, de hecho, es en positivo, ¿no? Y acá, por ejemplo, en específico, y por eso me estaba despidiendo de Carlos, porque me acordé, de lo que puso Carlos, ¿no? Porque está muy bonito, ¿no? Buenos días, compañera Yadira. Tu aportación presenta un análisis claro sobre la distribución de las facultades, rescatando el programa de Hábitat, ¿no? Entonces, Carlos se dio cuenta que, ¿qué tenía que hacer en su foro de reforzamiento? Pues rescatar el programa de Hábitat, porque es algo que solamente en el caso de esa participación se rescató, ¿no? Entonces, y pone como por qué es relevante que se incorpore al, al análisis el caso de hábitat, ¿no? Porque es un ejemplo que permite analizar las facultades exclusivas, concurrentes y residuales. Entonces, sí quería mencionarlo, ya que estaba conectado ahí Carlos, ¿no? Y bueno, entonces si no hay más preguntas, comentarios o sugerencias, damos